Buen día, mi nombre es Ilse Lisset Ois Maciel, soy de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia de Estadística Diferencial 2. Esta es la unidad 2 y a continuación vamos a presentar los temas. El primero es correlación. Para empezar a ver los ejemplos, vamos a ver algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los dos valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, que esto significa relacionados, X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto, momento de Pearson, en honor a Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. De hecho, en todos los ejercicios vamos a estar tomando el valor P, que es el de Pearson. Propiedades de los coeficientes de correlación lineal R. Dice que el valor R está siempre entre -1 y 1. Es decir, que R es mayor a -1 o igual a -1, pero menor o igual a 1. Siempre se tiene que encontrar entre estos dos. El valor R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Esta es una de las reglas. Tiene que ser lineal para que R pueda medir la fuerza. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Algunos errores comunes en las correlaciones es cuando un error común es concluir que la correlación implica casualidad, cosa que no, todo tiene un porqué. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ahora vamos a verlo con los ejercicios. En el primer ejercicio dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetro cúbico y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Bueno, aquí está el problema. Estos son los datos que nos muestran. En donde están el tamaño del cerebro en centímetro cúbico y el coeficiente intelectual que sacó cada sujeto. Ahora, para poder hacer esto vamos a utilizar Minitab. Aquí ya los tengo. Y vamos a abrir el primer ejercicio. Ahora, vamos a ver. Dice, aquí están primero los ejercicios. Aquí ya los tengo. Tengo las gráficas, pero igual se van a volver a hacer. Dice, este es el tamaño del cerebro y este es el coeficiente intelectual. Estos datos son los que previamente están aquí en la tabla, que se obtuvieron y aquí se colocaron en el programa. Ahora, para poder hacer esto, vamos a ver. La primera dice, hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación. Ok. Primero necesitamos
encontrar si hay una correlación lineal. Por lo tanto, primero se va a ir estáticas a estadísticas básicas y se va a escoger correlación, que es el tema que estamos viendo. Aquí se van a insertar las dos variables. No importa el orden de toma, las dos son las que va a tomar en cuenta. Es el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Aquí se tiene que palomear este para mostrarlo en forma de tabla. Y se va a dar a aceptar. En gráficas no pide nada. Y en opciones, aquí este se va a cambiar cuando nos pidan un nivel de confianza. Ahorita está en 95, ya que el ejercicio no nos está pidiendo un nivel de confianza ni un nivel de significancia. Se va a utilizar un nivel de confianza del 95. Igual aquí está la correlación de Pearson. Se va a dar OK y se va a dar OK. Aquí me va a abrir una tercera que viene siendo esta, es la misma. Miren, la correlación, que igual viene siendo esta. Aquí está. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Dice que el tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual, es de 0.179. Es esta parte. Aquí nos habla del coeficiente intelectual, que es la muestra 1. La muestra 2 es el tamaño del cerebro. Dice que son un total de 10. Esta es su correlación de 0.179, que viene siendo esta. ¿Cuál dice? La correlación es muy pobre en el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, ya que es de 0.179. Hay que recordar que entre más cerca esté del 1 o del -1, va a haber una correlación más fuerte, ya sea positiva o negativa. Usando el valor de P, que viene siendo este, se puede ver que el valor de P es de 0.620. Como no tenía un nivel de significancia y se utilizó un nivel de confianza del 95, se puede decir que su nivel de significancia es de 0.05. Y aquí se puede ver que sobrepasó ese. Usando el valor de P se puede decir que no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna de que R es diferente a 0, ya que sobrepasó su nivel de significancia. Ahora aquí, viendo ahora dice los puntos se encuentran dispersos, ya que se puede notar visualmente que no hay una correlación fuerte. Igual, viene siendo esta gráfica. Y sí, se puede notar que están dispersos y esto puede decir que no hay una correlación fuerte. Si no todos estuvieran cerca, estuvieran alineados. Vamos entonces a techar esto. También una regresión de análisis. Aquí es donde se puede ver que todos están dispersos, como se había mencionado, y que no siguen la linealidad. Ahora vamos a ver en el ejercicio número 2. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Ahora la pregunta dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a ver. Aquí están los datos, la tabla, donde están las concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón. Y esta es su temperatura en grados centígrados. Ahora, para poder hacer esto igual se vuelve a utilizar Minitab. Igual, de esta forma ya están hechos, pero vamos a ver. Todos estos datos se tienen que colocar aquí. Fueron un total de 10 datos.
de dióxido de carbono y de temperatura en grados centígrados. De igual forma, se tiene que estadísticas básicas y escoger correlación. Aquí se tienen que colocar las dos y en esta parte se tiene que palomear para que te lo den en forma de tabla. Aquí está. Viene siendo esta misma. Vamos a hacerlo más pequeño para que se pueda ver. ¿Qué es esta? Dice que la correlación es muy grande, ya que el valor está muy cerca de 1. Es una correlación positiva. Aquí está la correlación. Es de 0.892, muy cerca del 1. Igual aquí dice la muestra 1 y la muestra 2. Temperaturas en grados centígrados y CO2. Fueron un total de 10. La correlación, que es la que también nos da aquí, se hizo con un 95% de nivel de confianza. Y este es su valor de Pearson, que es de 0.001. De igual forma, como en este ejercicio no nos pedía un nivel de confianza ni de significancia, se utilizó un nivel de confianza del 95%, el cual nos dio un valor de Pearson de 0.001. Entonces, se puede decir que usando el valor de P, se puede decir que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede aceptar la hipótesis alternativa de que R es diferente a 0. Aquí está también. Los puntos no se encuentran dispersos, por lo tanto visualmente se puede observar una correlación fuerte, como se está mostrando. Es muy diferente a la que nos mostraban antes, donde estaban los puntos hacia varias direcciones. Ahora están siguiendo una línea, que es esta tabla. Y aquí está un análisis de regresión, donde también se puede mostrar que viene siendo esta. Bueno, de ahí vamos a ver regresión. Ahora sí. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del menor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde dice que para obtener recta es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, viene siendo esta llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente de esta. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente a una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia su unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden influir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados, o sea, datos relacionados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. O sea, es decir, que para obtener un residuo es igual a la Y observada menos la Y predicha. ¿Qué viene siendo esto? Así es como se obtiene un residuo. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores de X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada
y se han reemplazado por el valor residual y observada, o sea, menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos, donde está x y donde está la y observada menos la d predicha. Vamos a verlo ahora en un ejercicio. Edad y tamaños de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad cuando son 20, 40 y 60 años. Okay. Aquí tenemos los datos. Vamos a tachar esta y vamos. Que aquí están. La edad de los hombres y el tamaño en cintura, de cintura en centímetros del hombre. Vamos a ver, se supone que son 40 datos. Aquí está, 40 datos. ¿Qué fue lo que nos dijo? Los datos de 40 hombres. Ahora, para poder sacar esto, lo primero que nos está pidiendo es determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. Pero primero vamos con la ecuación de regresión. Para la ecuación de regresión se va a estadísticas básicas, regresión, y se va a escoger esto, que es para obtener la ecuación de regresión. Ahora, en la y se va a poner, como se había dicho anteriormente, es esta, la y depende de la x. Por lo tanto, se va a decir que el tamaño de la cintura del hombre depende de su edad. Vamos a ver, en gráficas van a ser 4 en 1 para que se tengan todas juntas. Opciones, no. El nivel de confianza va a quedar en 95, ya que no está pidiendo una en concreto. Y esto se va a quedar igual. Se va a dar OK. Aquí está. Primero vamos con la ecuación de regresión. Esta ecuación es la que nos dice que el tamaño de la cintura en centímetros del hombre va a ser igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Y aquí está. Bueno, antes que nada, aquí dice que la correlación es muy grande, ya que el valor está muy cerca del 1, igual de 8.45. Aquí hay que ver también desde esto, en esta parte. Aquí, el valor de P se puede notar que es de 0.00. Aquí dice que si existiera una hipótesis nula y una hipótesis alterna, se podría decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que existe una correlación. Aquí está la R ajustada, que representa el 70.7 y se le atribuye a la edad del hombre. Esta gráfica, la que nos está mostrando aquí, donde también nos está expresando esto, la ecuación de regresión. ¿Okay? Que la ecuación de regresión es, como se había dicho, 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Ahora, la segunda es la gráfica de residuos. Aquí está la ecuación de regresión y aquí está la gráfica de residuos, que esa se obtuvo más abajo. Aquí está, donde se puede ver cuál es el valor atípico. En el valor atípico sería este, que son los más alejados. Y la predicción. Nos está pidiendo una predicción cuando un hombre tuviera 20 años, 40 y 60.
Para poder sacar esta, lo que es esto, se iba a utilizar esta fórmula, que era 59.64 más 0.62 por la edad del hombre. Entonces en la calculadora se suma esto más esto por la edad del hombre, 20 años, 40 y 60. Y esto fue lo que nos dio, que dice que para obtener el tamaño de la cintura. Entonces, este sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20 años. Esta para uno de 40 y esta para uno de 60 años. Según la fórmula de regresión. Vamos al ejercicio número 4. Echar este. Edad y tamaño de la cintura, pero ahora de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. ¿Okay? Vamos a abrir. Los datos que nos estaban dando aquí son estos. ¿Dónde son? 30. Aquí está. 40 datos. Ya no hay más. 40 datos. Ahora, nos está pidiendo lo mismo que en el ejercicio pasado. La ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. Para poder sacar la ecuación de regresión se va a estadísticas, a regresión. Y se va a escoger la primera opción, que es la que nos da la ecuación de regresión. Igual, aquí. Y depende de X. Entonces, la cintura de las mujeres va a depender de la edad de las mujeres. En gráfica se va a escoger 4 en 1. Se va a dar OK. Igual, su nivel de confianza no lo vamos a cambiar porque no está pidiendo uno en específico. Y aquí está. Esta es su ecuación de regresión. Vamos a ver. Aquí dice, también se puede notar que la correlación es muy grande, ya que está cerca del 1, que es 0.868. Esto ya está más cercano al 1, por lo tanto se puede decir que la correlación es fuerte. De igual forma, su valor de P es de 0.000. Entonces se puede decir que si existiera una hipótesis nula y una hipótesis alterna, se podría rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que existe una correlación. Igual, la R ajustada. La R y la R ajustada representa el 74.7 que se le atribuye a la edad de la mujer. Y aquí está. El valor de P es muy bajo, significa que existe una relación muy fuerte, que fue lo que ya se había dicho. Y vamos a la ecuación de regresión. Esa la podemos obtener aquí o de igual forma en la gráfica, donde nos resume todo lo que nos está diciendo aquí arriba. Que nos dice que para obtener la cintura en centímetros de las mujeres se tiene que sumar 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, que es esta. De ahí nos está pidiendo también la gráfica de residuos. Que está aquí abajo, y estos son los valores atípicos que están más alejados. Aquí se encuentra. Y la predicción. Entonces nos estaba pidiendo una predicción para 18 años, 36 y 54. Siguiendo la fórmula, es 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, lo cual nos dio para 18 años de 68.69, para 36 años de 83.26 y para 54 años de 97.83.
Ahora vamos con el siguiente tema que se llama variación e intervalos de predicción. Vamos a ver lo que es una desviación. Okay. Dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y que Y predicha es el valor predicho de Y. Como se había visto anteriormente, esta es la representación de la Y predicha. Dice, y que la media de los valores Y muestrales es Y. Con este símbolo. Entonces, cuando veamos esta es la media de los valores y la Y predicha. Ahora, imagino una muestra de datos pareados donde está X y Y que incluye los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Aquí nos está mostrando la desviación sin explicación, la desviación explicada y aquí está la desviación total, que es donde está Y menos la media de Y. Y esta es la Y predicha. Entonces, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de la regresión, o sea, la Y predicha, como se había dicho, es 3 más 2X. Y la media de los valores de Y está dada por 9, que es esta la media de los valores. Dice, uno de los pares de los datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19, que viene siendo esta parte. El punto 5,13, este es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X es igual a 5 y en la ecuación de regresión donde la Y predicha es 3 más 2X, produce la Y predicha de 13, que viene siendo este. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión, o sea, en esta, para obtener la Y predicha, que es 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ahora, para cuando X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13. Pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. Esta es una media. La discrepancia entre la Y predicha 13 y la Y media de 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión. Y se le denomina desviación sin explicación o residuo, que se puede decir que se toma desde aquí hasta aquí, que es donde está el punto, desviación sin explicación. Y entonces la desviación total es igual a 10. La desviación explicada sería igual a 4, que constituye esta parte. Y la desviación sin explicar se quedaría en 6. Vamos con variación. La variación total se expresa como la suma. Esta se expresa como la suma de los cuadrados de estos dos de los valores de las desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar, que es esta, es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Ahora, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y. Se puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación, o sea, R cuadrado, es la cantidad de la variación en Y que se explica en la recta de regresión. Entonces, se puede decir que para calcular R cuadrada o el coeficiente de determinación,
se va a hacer la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se puede decir como intervalo de predicción. O sea, una es la de confianza y la otra es la de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere de una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o el residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con C, es una medida de las diferencias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ahora, todo lo antes explicado vamos a verlo en el ejercicio número 5. Peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera. Va a ser sobre millas sobre galones. Ahora, lo primero que nos pide es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. La segunda nos dice que si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. La tercera dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. La cuarta nos dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y la quinta nos dice que para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, vamos a empezar con determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para eso, aquí están, dice que son 32 automóviles. Aquí están por marca, modelo, su peso en libras, su longitud, el frenado de pie, los cilindros, el desplazamiento. Aquí está la milla sobre el galón en la ciudad y en la carretera cuánto gastan en millas por galón. Y su gas invernadero en toneladas de CO2. Ahora, nos está diciendo que son, aquí están, 32 automóviles. Aquí están sus 32 datos. Y lo primero que nos está pidiendo es el coeficiente de correlación lineal. Para poder sacar ese, se va a ir a estadísticas básicas, en regresión y se va a ir a regresión. Después de ahí se va a escoger el modelo de regresión. Ahora aquí, en respuestas, se va a utilizar la en carretera, ya que es lo que nos está pidiendo. Carretera, millas por galón. Y de ahí, en las variables, se va a poner los pesos en millas. Aquí está. Pesos y las de millas. En pulgadas. Aquí están y sus cantidades de consumo en carretera. Ya está. Ahora se va a escoger en gráficas 4 en 1. Ya. Ahora, este es lo mismo que obtenemos aquí. Y aquí está todo. Ahora, en todos estos análisis de regresión,
Vamos a buscar la primera, que es determinar el coeficiente de correlación lineal. Ok, aquí si usando el valor de P, se puede decir que hay poca probabilidad de que no exista una correlación, ya que el valor de P es lo más importante en una prueba de hipótesis, y aquí se puede decir que es de 0.000. Por lo tanto, es menor al nivel de significancia de 0.05. Ahora, vamos a las preguntas. La primera era determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Viene siendo esto. Dice que el valor del coeficiente de correlación lineal es de menos 0.806. Aquí está, el nivel de correlación de menos 0.806. Luego la segunda dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Pues sí existe evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación lineal, debido a que su valor de P es de 0.00 y su nivel de correlación es de menos 0.806. Se fijan, este ya está muy cerca del menos 1. Por lo tanto, sí hay una correlación negativa, pero sí hay una correlación. El número 3 dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Ahora, aquí está. Estos son sus porcentajes. Ahora lo que nos está pidiendo es el porcentaje de la variación total, que viene siendo este. Y se puede decir que el porcentaje es de 63.86. Número 4 dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí, para predecir un automóvil, se va a regresión, y aquí está, para predecir. Vamos a volverlo a sacar. Aquí te dice, aquí ya viene, como hicimos un modelo para el análisis de la regresión, ya viene como respuesta las carreteras por millón. Aquí se va a colocar el peso en libras que te está pidiendo, que son 4.000 libras. ¿Ok? 4.000 libras. Esto se queda así. Nivel de confianza del 95%. Y los resultados están bien así. Se va a poner OK. Y aquí está. Para 4.000. ¿No es esta? Aquí está. Este es el nivel de confianza. Y esto es lo que se predijo a un 95%. Que viene siendo esta parte. Nos dice que su rendimiento es de 27.02. Que es el valor que predice mejor el consumo de combustible. Este es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera, 27.02. Ahora la pregunta número 5 dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Como lo habíamos dejado, control E,
aquí. Opciones. Habíamos dejado un 95%, por eso se va a utilizar la misma. Y aquí está. Esto es lo que se predijo con un nivel del 95%. Este es nuestro intervalo de predicción. Este es el intervalo de confianza, pero este es el intervalo de predicción. Ahora vamos al ejercicio número 6. Ejercicio. Estatura y pesos de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Ahora, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas? ¿Qué porcentaje de variación total del peso hay? Ahora, estas son predicciones, igual que la vez pasada, pero ahora se va a utilizar la estatura, los pesos y el peso de hombres. Aquí están. Ahora, la primera. Dice que usando el valor de peso puede decir que hay poca probabilidad de que no exista una correlación, ya que es menor al nivel de significancia. Ahora, la primera dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El valor del coeficiente de correlación lineal va a ser de 0.52. Estos son análisis de regresión. Se va a estadísticas, estadísticas básicas y a correlación. Ya en correlación se van a colocar en esto, que es la estatura en pulgadas y los pesos en libras. Estatura en pulgadas, peso en libras. Opciones, 95%, gráficas, está bien. Resultados, vamos a palomear esto. Y ok. Aquí está. Esta es la correlación. Como lo primero que nos está pidiendo, nos dice que el nivel de correlación es de 0.52, que es este. Viene siendo este. Y este es nuestro nivel de correlación. Ahora la pregunta número 2 dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas y los hombres a su peso? Pues no existe una evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación lineal, ya que es de 0.52. Está muy alejado del 1. Sin embargo, tampoco no existe evidencia suficiente para afirmar ni para rechazar que existe una correlación lineal. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres? Explicado por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Ok. Para obtener ese, se va a estadísticas, a regresión y se va a escoger un modelo. Ahora. Nos está diciendo que es la correlación lineal entre la estatura y el peso. La estatura depende del peso. Gráficas, 4 en 1, aceptar y aceptar. Ahora nos dice que se puede decir que el porcentaje es de 25.36. Que viene siendo este. 25.36 es el porcentaje de la variación total del peso en los hombres, que explica la correlación entre la estatura y el peso. Ahora dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Okay. Se va a estadísticas, a regresión y a regresión. De ahí se va a predecir. Cuando se puso ya la estatura en pulgadas, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras?
peso en libras, 70 pulgadas, mide. Ok, se va a poner 70. Está bien. Opciones. Un nivel de confianza 95. Se va a poner ok. Ahora, su rendimiento va a ser de 180.13. Su nombre mide 70 pulgadas. Su peso va a ser de 180. Ahora dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. O sea que va a estar según el intervalo de predicción, entre 133.33 a 226.92. Ahora vamos con regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. O sea, x1, x2, x3 o más. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales en la y predicha es igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2 y así. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir los valores de la variable de respuesta y. Ahora, para r cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. O sea que esto lo vamos a ver mucho. Un ajuste perfecto daría como resultado donde r cuadrada es igual a 1. Y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor cercano al 0, o sea, cuando es muy bajo. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa. O sea, este va a depender de cuántas variables incluya. Ahora, la r cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Ahora aquí está. Es r cuadrada ajustada y el valor de p. Valor de p es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor p de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de p es una buena medida que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta una prueba de la hipótesis nula, donde b es igual a b2 es igual a 0. El rechazo de b1 igual a b2 igual a 0 implica que al menos 1, o sea, b1 y b2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Ok, en primera se tiene que utilizar el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. O sea, se tiene que tener el sentido común para ver qué variables son indispensables. Considera el valor P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considera también ecuaciones con valores altos donde de R ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Ahora vamos a ver en el ejercicio número 7, rendimiento automóvil. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera, que va a ser millas sobre galón, sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción. O sea, desde aquí nos está diciendo que la respuesta, en respuesta Y vamos a poner el combustible en carretera.
que va a ser millas sobre galón. Y en las variables de predicción vamos a colocar el peso, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Ok, vamos a ir de uno por uno. Primero quiere determinar la mejor ecuación de regresión. Para eso vamos a abrir donde ya lo teníamos contestado, pero vamos a volverlos a hacer. Aquí está. Estos son todos los datos de combustible de automóviles. Son 32, como se había visto anteriormente, marca, modelo, peso. Lo primero que nos está pidiendo es determine la mejor ecuación de regresión. Aquí está. Para hacer eso vamos a ir a estadísticas, regresión y regresión. De ahí se va a escoger el modelo de regresión. Ahora, como les había dicho en respuestas, nos está pidiendo que coloquemos el combustible en carretera. Aquí está, carretera, millas por galón. Y en las variables quiere que sea el peso, la longitud, el frenado y la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Coloque mal. Aquí vamos a ver su peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado de pies, los cilindros y el desplazamiento. Aquí está. Luego de ahí se va modelo, a ver si está bien. Opciones, también gráficas. Gráficas va a ir 4 en 1 y va a ser todo. Ok. Y aquí está. Nos está dando toda esta ecuación para una regresión. Como se puede ver aquí. Ya que nos está poniendo, como es una ecuación demasiado grande, vamos a ir eliminando variables que no requiramos. Aquí está, entonces muestran, para poder empezar a hacer eso, se va a empezar, dice, el valor de inflación de la varianza. Como se había mencionado aquí, la mide la correlación entre los datos. Ok, esto nos va a servir, que es el BIF. Aquí, bueno, aquí es FIP, en el mío sale BIF, donde dice que se puede notar, este es moderadamente correlacionados, bien siendo estos, y estos son altamente correlacionados, que es de cuando son mayores de 5 a 10, que es el de 6, 7 y 6.61. Ahora, para empezar a eliminar en la ecuación de regresión, vamos a ver, dice los valores en conjunto tienen una regresión menor al nivel de significancia, pero por separado se puede notar que solo uno de estos valores, viene siendo este, es menor al nivel de significancia, todos los demás pasan. Por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis nula de que todas las variables predictorias serán iguales a 0, ya que hay una que no es igual. Y se acepta la hipótesis alternativa de que al menos una o más variables son diferentes. Ahora, como se había dicho, para determinar esta, es la primera ecuación, pero no es la más indicada porque se mira que tiene demasiadas operaciones. Esto va a depender de que el valor de R ajustada sea mayor. Para comenzar a quitar los datos, primero se deben de tomar en cuenta los que su valor P estén muy altos. Esos van a ser los que se van a eliminar, que es la longitud en pulgadas y el frenado de pies. Para poder utilizar eso, igual, se va a ir otra vez. Y entonces se van a eliminar el frenados en pies. Aquí está. La longitud en pulgadas y el frenado en pies.
Esos van a ser los que se eliminen. Igual se va a volver a dar OK. Y se va a obtener esta ecuación, que es más pequeña. Aquí está. Y ahora se puede ver que en el valor de P todavía una se sigue adecuando por debajo del nivel de significancia. Por igual se puede seguir con la hipótesis en la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y esta va a ser nuestra mejor ecuación de regresión. Ahora el número 2 dice cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4,000 libras. Su longitud es de 195 pulgadas y 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Aquí nos está diciendo que vamos a guiarnos con la mejor ecuación, que fue esta. Entonces, para poder hacer eso, tienes que ir a estadísticas, regresión y predecir. Ahora, aquí se van a colocar todos los datos, que eran 4,000 libras, 195 pulgadas, 142 de frenado y 3.5 de desplazamiento. Que es todo lo que se va a colocar aquí. Son 4,000 libras de peso. Aquí dice que utilizamos solo las variables resultantes, que son estas: el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento. ¿Ok? Una vez que se tiene eso, aquí está la predicción. Como nuestra ecuación solamente tenía las importantes, que era el peso, los cilindros y el desplazamiento, fueron las que se colocaron. Peso, libras, cilindros y desplazamiento. Okay. Entonces nos dio esto, donde dice que su rendimiento es de 27.32. Este es el mejor rendimiento, bueno, el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil con estas características. El número 3 dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Ahora, para poder eso es optimizar, pero para obtener eso es regresión y para optimizar. Ahora aquí nos está pidiendo qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustibles. Okay. Vamos a maximizar. Se va a ir a opciones. Vamos a poner para uno de 4 cilindros. De 6 cilindros. Aquí es donde se va a poder incluir o no. Vamos a poner para uno de 4 cilindros con un nivel de confianza del 95%. Se va a aceptar y aceptar. Y aquí nos sale este. Para un automóvil de 6 cilindros, estas serían las características que debe tener, las mejores. ¿Qué vienen siendo estas? Donde dice que la maximización debe ser un carro, digamos, para uno de 4 cilindros. Aquí está. Serían su peso en libras de 2.595 y su desplazamiento de 1.80. Ya las que se van alejando mucho es para una de 6 cilindros y con su peso de 2.595 y su desplazamiento de 1.80 ya se nota que está en rojo. Vamos con el ejercicio número 8. Vamos abriéndolo. El colesterol. En los hombres, utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión.
donde el colesterol sea la variable respuesta. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a ver. Aquí ya está. Estos son todos los datos. Están brazos, centímetros, muñeca, codo. Y para obtener esto, igual. Estadísticas, regresión, regresión y vamos a ir a modelo. Ahora, nos está pidiendo en respuestas que coloquemos el colesterol. Tiene que ir en la variable respuesta. Aquí está colesterol. Y en las variables de predicción quiere la edad, estatura, el peso, estatura, la edad, la estatura, edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. El peso y tamaño de la cintura. Peso libras y tamaño de la cintura. Okay. Gráficas, 4 en 1. Y se va a dar a aceptar. Okay. Aquí está nuestra ecuación de regresión. Como contiene menos datos, esta sería la ecuación más alineada. Aquí igual se puede ver que en el valor de P pues es menor a nivel de significancia y que aquí está el menos 1 que es igual al menos, está tanto edad y cintura. Por lo tanto pues se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Igual en el IB, aquí se pueden ver que están moderadamente correlacionadas y la cintura sí está altamente correlacionada. Esta va a ser nuestra ecuación de regresión, que fue la que se obtuvo aquí. Y esta es la primera. La número 2, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes. Okay. Se va a ir a predicción, que es regresión, regresión y predecir. Ok, edad 40 años. Estatura 70 pulgadas. Su peso en libras de 175 y su cintura de 95. Ya. Y aquí está. Que su rendimiento en cantidad fue, la cantidad de colesterol sería de 486.93. Para un hombre de esos años, con esas pulgadas, esas libras de peso. Y esto fue lo que nos dio. Ahora, ¿qué características tendría que tener un hombre para obtener un nivel de colesterol de 150? O sea, su nivel de colesterol aquí en 150. Sobre estadísticas, regresión, regresión y para optimizar. Ahora, no nos está pidiendo maximizar, minimizar, sino que quiere que incluyamos que tiene que ser de su nivel de colesterol de 150. Entonces se va a poner en 150. ¿Y cuál es un nivel saludable? Ok. La mejor forma se va a aceptar. Y se quedó cargando. Bueno. Aquí tenemos la mejor ecuación para eso, que sería, para que tenga eso, de hecho aquí se pasa un poco, 153, pero tendría que tener una edad más o menos de 17 años, una estatura de 61.30, una cintura de 73 y un peso en libras de 129. Y aquí lo puso. ¿Qué viene siendo esto? Y
Así se llega a al último ejercicio. Muchas gracias.